tardes a todos. Es un gusto que nos estén acompañando. Me gustaría mencionar a Marina Pineda Olvera, Jorge Santiago Jacinto, que es nuestro coordinador, Nayeli Rodríguez, René González, que es nuestro conferencista, Paulino Cocún, Soraya Fajardo, Ana Zárate, Ignacio Ruiz, Ana Lidia Rodríguez, Armedia Cruz Moreno, Omar Zamudio, Teresa Villegas. Quiero agradecerles su participación y que nos estén acompañando en ya el 8º seminario que llevamos realizando en el transcurso del 2016. En esta ocasión, el tema sería competencias lingüísticas y comunicativas del sordo en la vida estudiantil y social, bilingües versus multilingüismo. Nuestro conferencista es el doctor René González Puerto. Él es del gobierno del estado de Yucatán y obtuvo un postdoctorado en gestión integral de instituciones educativas en la Universidad Santander. En esta ocasión, el doctor René nos va a compartir sus conocimientos y experiencias de vida profesional con intérpretes de lengua de señas mexicanas, maestros, padres de familia, estudiantes sordos y oyentes. Antes de iniciar, quisiera agradecer la voz y el apoyo de Uriel Álvarez Ochoa, quien estará como intérprete de esta sesión. Ahora me gustaría darle la palabra a Jorge Santiago, que es la persona que ha hecho posible todas estas actividades y este seminario. Gracias, Jorge. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Santiago y agradezco el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet que nos ha brindado para la realización de estos seminarios virtuales en discapacidad auditiva que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en la lengua de señas mexicana. El día de hoy, el 31 de agosto de 2016, tenemos el 8º seminario, el tema competencias lingüísticas y comunicativas en el sordo, en la vida estudiantil y social. Bilingüismo contra multilingüismo. El doctor René González Puerto, asesor profundo, coordinador de atención a personas con discapacidad en el gobierno estatal de Yucatán, obtuvo postdoctorado en gestión integral de instituciones educativas en la Universidad de Santander. Comparte sus conocimientos y experiencias de vida profesional con intérprete de lengua de señas mexicana. Nuestros padres de familia, estudiantes, sordos y oyentes, con el fin de contribuir en su crecimiento personal, humano y profesional. Podemos seguir hablando de la experiencia del doctor René en el tema, pero dejamos que le tome la palabra y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a los civiles. Doy la palabra al doctor René también. Agradecemos el apoyo del intérprete de lengua de señas mexicana y el traductor de voz, Uriel Álvarez. Muchas gracias. Bien, empezamos.
Muchas gracias a ustedes. Yo quiero, si ya estamos, ok. Muchas gracias a ustedes. Primeramente, primero que nada, yo quiero agradecerle a Jorge por la invitación para poder participar en sus seminarios, en los seminarios. ¿Sí me ven bien? Bien, ok. Antes de empezar el seminario, quiero agradecer de nuevo veces por la invitación que Jorge me ha brindado para poder compartir con todos ustedes esta información. La temática, el tema o el objetivo de este seminario sí es muy importante para la comunidad sorda en general. En verdad, este tema, ¿cómo se va a llevar a cabo o por qué lo elegí para poderlo difundir? Primero, yo hice una investigación ya de muchos años atrás. Empecé a estudiar en la universidad, la licenciatura. Más adelante, ya con el paso de los años, he logrado estudiar de diferentes cosas respecto a la psicología. Perdón, es que se entrecorta. ¿Bien? Ok. Es que no se ve bien el cuadro. No se ve la presentación. Sí, se oye. Psicología. Muy bien. Ok, entonces ahora, perdón por la pausa, pero es que está fallando un poco mi internet. Entonces, este tema, yo ya tengo mucha experiencia, sin embargo también hice más investigación para poder complementar esta experiencia. Lo hice con diferentes alumnos sordos, hice mi doctorado también y hice diferentes descubrimientos con las personas sordas. Antes, cuando yo hice todos estos descubrimientos, yo los iba plasmando. Eso fue mi investigación, para que se quedaran grabados. Cómo es la enseñanza con las personas sordas, en español y en señas. Este tema, repito, es muy importante para toda la comunidad sorda, de igual manera para muchos maestros, para los oyentes, para que puedan entender cómo es el aprendizaje de las personas sordas. Este tema es de competencia lingüística y comunicación de la persona sorda dentro de su vida estudiantil y dentro de su vida social. El bilingüismo contra multibilingüismo. ¿Cuáles son las diferencias? Más adelante se va a explicar, vamos a desglosar poco a poco. Ese tema, yo le hago primeramente una pregunta a todos ustedes. ¿Creen ustedes que los sordos tengan en verdad un problema dentro de su vida como sordos, vaya? ¿Qué opinan ustedes? Esa pregunta la dejo para que ustedes la mediten. Bien, continuamos. Antes de empezar a explicar este tema, pues yo quiero que también observen lo que es la presentación, porque aquí también se han plasmado diferentes observaciones, diferentes opiniones, y muchas veces no hay congruencia en las opiniones que tienen unos con otros, pero sí es muy importante que todas estas opiniones, a pesar de ser diferentes, las respetemos, porque cada uno piensa de diferente manera, es una opinión muy personal. A pesar de que digan lo que digan, pues tenemos que aprender a respetar esto. Esta investigación sí es mía, yo hice la investigación y yo la puedo usar para compartirla en este momento con ustedes. Ahora, una pregunta. ¿Por qué hay algunos sordos que son diferentes niveles
del lenguaje de señas o al ser oralizados o a la escritura, hay diferentes niveles. No hay una persona igual a otra también en su lenguaje. Dentro de la sociedad, primeramente, por ejemplo, hablando de su familia, una persona sorda, con los papás, las mamás, pues todos son oyentes, tienen que aprender a oralizarse. Y con los amigos aprenden igual señas. Entonces aprenden de la misma forma estos dos lenguajes. Hay algunos maestros que saben señas, hay otros maestros que no saben señas. Hay algunos maestros que sí saben lengua de señas, otros que saben español. Entonces tienen que estar los sordos aprendiendo ambas por igual, al mismo tiempo. Los tienen que aprender juntas. O sea, no puede haber un desnivel entre estas mismas. Está hablando de diferentes campos sociales. Entonces, de esto depende el desnivel del lenguaje de una persona sorda, hablando en el nivel social. Entonces, volvemos a repetir que sí ha habido hay diferentes niveles entre las personas sordas en su uso del lenguaje. Hay algunos que sí son oralizados, hay otros que saben leer los labios, pero hay otros que sí son sordos igual profundos y sí saben leer los labios. O sea, son diferentes las clases sociales también entre los sordos, hablando en el tema del lenguaje. Más adelante en este tema, como objetivo principal, y quiero aclarar que también es muy importante, es que ustedes sepan las diferencias entre una persona que escucha y otra persona que no. Por ejemplo, en este caso denominemos la sorda. Sí es muy importante también que hay diferencias entre el aprendizaje. No podemos tener el mismo nivel de aprendizaje. Todos aprenden por de diferente manera. Por ejemplo, una persona que tiene discapacidad auditiva tiene que estar preguntando siempre o con palabras o contextos, tiene que estar investigando respecto a la cultura o dentro de su sociedad. Pensemos, por ejemplo, si una persona sorda solamente ocupa la lengua de señas, entonces en su entorno con los oyentes ellos van a pensar que no se pueden comunicar con ellos solamente bajo un escrito, pero no siempre es así. Por eso es muy importante que conozcamos cuáles son los diferentes niveles de aprendizaje de cada uno con discapacidad auditiva. Son muchos los desniveles y muchas las cualidades o virtudes que tienen dentro del aprendizaje de estas personas. Cuando una persona sorda, por ejemplo, aprende poquito, o uno que es más amplio de conocimiento, la discapacidad auditiva, hablando concretamente, repitemos otra vez la discapacidad. Por ejemplo, vamos a quitar esa palabra. ¿Por qué? Porque también muchas veces se denigra a una persona. ¿Por qué? Porque piensan que está faltante o que es una falla en el cuerpo. En este caso, cuando se habla del oído, también se nos da un menor valor. Sí es una discapacidad denominada ante la sociedad y son muchísimas las que existen. Pero hablando, por ejemplo, de nueva vez, con la discapacidad auditiva no cambian nuestras virtudes. Bien, por ejemplo, hablando de nueva vez con las de las virtudes de cada uno como persona sorda, son más o menos como 40 las que pude destacar. Por ejemplo, las discapacidades más conocidas son cuando uno es ciego, el síndrome de Down, la discapacidad auditiva. Todas estas pues son lo mismo, es una discapacidad que descompone a veces los diferentes movimientos o los usos de nuestro cuerpo en nuestro uso diario. Por ejemplo, si hablamos de la ceguera, pues no podemos contemplar. Hablando de la discapacidad auditiva, pues no podemos escuchar radio o ruidos. Pero una pregunta para todos ustedes. Por ejemplo, cuando uno tiene una discapacidad, ¿se debe de hacer inclusión con las demás personas o si hay separación? Sí es un tema bastante difícil. A través de mi investigación, pues yo pienso y he visto que sí puede haber integración, aunque uno sea discapacitado.
¿Por qué? Porque no debe haber, no hay límites de comunicación. Por ejemplo, aquí sí hay veces que uno se encuentra con un oyente y pues no sabe señas, entonces no se puede comunicar. Entonces por esta zona, pues una persona con sordera sí es mucha la diferencia de la discapacidad. Sin embargo, si nos encontramos en otros territorios donde sí hay oyentes que saben señas, la comunicación pues sí se puede establecer y ahí desaparece la discapacidad. Entonces son diferentes también los campos en los que se maneja la discapacidad. Hablando de la discapacidad auditiva, hay tres que son muy importantes. La primera, que son los tipos, los grados y el momento. De esta manera se desglosa la discapacidad auditiva. Refiriéndonos a los tipos, son tres. Primeramente demostramos cuáles son los daños que puede haber hablando de la sordera. Pueden ser los diferentes tipos dependiendo de la parte que tengamos dañada. Por ejemplo, puede ser el oído externo. Hay gente que nace sin oído externo. Hay gente que nace con dificultades o problemas en el oído medio. O el oído interno, que ya es directamente de una falla conectada al cerebro. Primero se necesita identificar el tipo de sordera y ver si es sordo profundo o qué tipo de sordera presenta cada uno. Estos tipos, nosotros vemos la imagen y la ilustración que ahorita se está presentando. Por ejemplo, puede ser una audición normal, hipoacusia ligera, una sordera media, sordera severa o la sordera profunda. Son diferentes tipos también. Y todo esto con terapia, pues más adelante se puede alcanzar un lenguaje más avanzado. Pero sí es importante de nueva vez que veamos si por ejemplo es un sordo profundo, que no escucha nada, es más difícil para poderlo oralizar o para poder aprender a través del texto. Porque necesitamos hacer que trabaje más su cerebro. Necesitamos encontrar una manera factible de poder desarrollar su aprendizaje. Entonces las personas con deficiencia auditiva y a una persona que es sorda, sí también tiene diferencia. Eso también se va a explicar más adelante. Cuando una persona es sorda, o que le ha aparecido que ha aparecido la sordera con el paso de los años, ¿qué es congénita? Primeramente es cuando es al momento de nacer. La sordera preculativa es cuando nace y cuando a una corta edad, unos 3 meses o cierta cantidad de años corta, pierden la audición, perdón. La sordera perilocutiva, que también es con el paso de los años, ya a una edad más grande, se pierde. Y otra, la sordera post, que es cuando a una edad ya bastante avanzada, por la vejez o por el paso de los años, se pierde el audio. Como vemos aquí va una flecha hacia arriba, que quiere decir el nivel de dificultad en el aprendizaje de las personas. Estos niveles, repetimos, es de dificultad. ¿Para qué? Para la comunicación. Va de menor a mayor. Por ejemplo, una persona que tiene sordera post es muy fácil, es el primer nivel de facilidad que tiene para aprender. ¿Por qué? Porque ya se ha oralizado anteriormente y sí puede aprender. Más adelante la sordera perilocutiva es un poco más difícil, la prelocutiva es más difícil y la congénita es más difícil todavía, va por nivel de dificultad en el aprendizaje. Las personas con deficiencia auditiva, si nos enfocamos ahorita, por ejemplo, hablando de lo que es un sordo hablando de la terminología de una persona sorda, repite de nueva vez la terminología. Muchas veces nosotros pensamos o se ocupa la palabra sordomuda.
la manera adecuada de usarla es sordo nada más. Es una palabra más chica. ¿Por qué? Porque la cultura así lo indica. Muchas veces se nos pone la palabra de sordomuda, pero no. ¿Por qué? Porque a través de las manos podemos expresar. Entonces se debe de quitar, de erradicar dentro de la comunidad sorda ese término de sordomudo. Se deben de hacer acuerdos para poder erradicar esta palabra dentro del nivel social de los sordos. Muchos piensan que sí es diferente y este también es un problema muy importante en la comunidad sorda, en los maestros, los padres de familia, todos los métodos de información. Eso también es muy importante que se fomente, que se comparta, que se difunda, que es muy diferente estas palabras. Una puede usar palabras con deficiencia auditiva, piensa que todos son iguales. Piensan que todas las personas por tener una deficiencia auditiva deben de tener el mismo nivel de lenguaje o de aprendizaje y no. Hay que aprender a identificar primeramente el nivel de sordera y ver qué tipo de lenguaje tiene, qué nivel de lenguaje tiene. Y así ya vemos primeramente cuál es su problema y saber pues la cultura de cada uno y cada cual. Hay personas también que, por ejemplo, que son sordos, los sordos profundos o un nivel ya más grave de audio. Por ejemplo, una persona que ya está viejita, que ya está grande, va perdiendo también el oído con el paso de los años. Entonces su término no debe de ser sordo. Eso también es muy importante que se difunda para que no haya confusión, porque usan una misma palabra para todos en general. Bien, ahora expliquemos una persona sorda. Ya se ha difundido que es una persona sorda o ya se ha explicado. Muchas veces todos tienen diferentes formas de vida. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de trabajar o hablar por teléfono. Pues yo no me pueden hablar por teléfono. Entonces lo que hago es el texto, usar mensajes de texto. Y de esta manera, pues mi cerebro pues ya recibe lo que la gente me quiere decir y eso mejora mi comunicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me llaman por teléfono, pues yo no puedo enlazar una llamada o platicar así. Necesito buscar otra persona para que de esta manera me interprete o usar en su defecto los mensajes de texto. Así es la cultura de los sordos. Sin embargo, es muy diferente, hay que tener siempre consciente que es muy diferente la vida de un oyente a la vida de un sordo. Y también aprender a tratar y a comunicarnos con una persona sorda, porque su cultura es muy diferente. Hacen falta bastantes acuerdos también entre oyentes y sordos para que haya igualdad. Por ejemplo, aquí en Yucatán hay oyentes que son intérpretes y son sordos y trabajan juntos y continúan paso a paso. No hay enemistades, no hay separación entre intérpretes y oyentes o personas, entre intérpretes y sordas. Sí hay bastante unidad. Sin embargo, hay otros lugares en los que los oyentes pues no pueden convivir con los sordos o no les gusta. Y más adelante también se va a explicar cuál es esta razón. Antes de explicarla, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la adversidad en el mundo hablando de una persona sorda? ¿Cuál es la adversidad? ¿Siempre va a ser la comunicación o únicamente es esa la comunicación? Es un problema que está establecido, es un problema, no hay algún otro, simplemente es la comunicación básica. No importa que haya este límite de comunicación, una persona sorda sí puede llegar a alcanzar algún nivel de lenguaje, sí lo puede alcanzar o no. Es una pregunta. Ustedes piensen, ustedes razónenlo. Vean también la ilustración, ahí se presenta una persona donde también se representa que es muy, muy importante la comunicación.
a pesar del diferente nivel de lenguaje que haya. Porque igual regresemos, también su lenguaje depende muchas veces de la lectura. Hay gente que sí lo puede hacer, hay gente que no. Y no hay que generalizar en que todas las personas sordas tienen el mismo nivel de aprendizaje o de lenguaje. Repetimos por los niveles de dificultad que hay. Por ejemplo, si han visto, yo puedo dar una conferencia, tengo esa costumbre de dar conferencia hablando. Muchos piensan que yo soy hipoacúsico, pero no. En verdad, yo nací sordo. Y sí puedo usar la voz de una manera pues bastante entendible. Entonces las personas sí piensan que yo tengo hipoacusia. Pero no, en verdad yo nací sordo y así con el paso de los años tuve que aprender a escribir. Y sí las personas piensan así, pero no. O sea, mi historia, quien ya la ha conocido, pues sabe que sí es importante descubrir de nueva vez el nivel, el nivel de sordera que tiene cada uno. Y de esta manera, pues, por ejemplo, también hablando de mi experiencia, pues mi forma de nivel o mi lenguaje sí es bastante avanzado a pesar de ser sordo. Entonces repetimos, aunque sí hay diferentes dificultades del aprendizaje en el bilingüismo o de poder usar un lenguaje, sí es posible. De nueva vez, hay muchos que no entienden español, hay muchos que no entienden palabras escritas. Y la sociedad como tal sí generaliza muchas veces. ¿Por qué? Porque nos cruzan, muchas veces los oyentes se cruzan con los sordos. Y pues al ver esa discriminación, pues los sordos no tienen un sueño más allá, o sea, no se percatan más allá de lo que pueden alcanzar. Muchas veces generalizan como tal ellos mismos y no avanzan, no progresan dentro de su lenguaje. Hay gente que sí, que es igual teniendo una discapacidad auditiva, puede aprender a comunicarse bastante bien con las manos, otros con texto, otros con el habla, dependiendo también de la escuela. Hay gente que sí puede ir, hay gente que no puede ir. Aunque no haya maestros que estén preparados para dar una educación bilingüe, de todas maneras hay gente que sí puede ingresar, hay gente que no ingresa. También por el audismo, muchas veces pues a los sordos no les nace la idea o el sueño de querer ir a una escuela, de ir a prepararse, muchas veces se apartan de estos sueños y por esa razón muchas veces pues se requiere de ayuda en el lenguaje para el progreso del lenguaje en cada una cada uno con deficiencia auditiva. Esta imagen también está muy clara. Por ejemplo, mi mamá me explicó una historia respecto a mí, que cuando yo nací, pues era bebé, y a los 8 meses descubrieron que yo era sordo. Mi mamá llamó al doctor, profesional en el audio, y ese doctor pues dijo que no se podía hacer nada para que yo progresara. Sin embargo, no se dieron por vencidos y ellos hicieron que yo pudiera. Ahora ya pues ya acabé mis estudios, mi doctorado, y sí se demostró que sí podía. Sí hubo competencia dentro de mi lenguaje, a pesar de las barreras de la comunicación. Sí pudo haber un bilingüismo exacto. Y eso quiere decir que una persona igual en el futuro, también sorda, puede alcanzar este mismo lenguaje o más. Esto también es dependiente de la inclusión que haya dentro de su grupo social. ¿Qué es una competencia? Competencia, hablando de lingüística y comunicativa, son ambas formas. Pero ¿de qué competencias hablamos? Por ejemplo, yo sustraje la lingüística. ¿Qué es la lingüística? Vamos a explicarla. ¿Qué es la lingüística? Es el conjunto de habilidades y aquellos mismos conocimientos que nos ayudan para que los hablantes o las personas que usan una comunicación dentro de una comunidad lingüística puedan entenderse o comprenderse.
Pero ¿cuál es la competencia lingüística para un sordo? Porque sí existe bastante esta competencia lingüística dentro del grupo de los sordos y más de los sordos profundos. ¿Sí existe o no? Bueno, ustedes también examinen la situación dependiendo del lugar donde radiquen. Llamando de nueva vez esta competencia, también vamos a ingresar lo que es la comunicación, la lingüística y la comunicación. ¿Cuál es la competencia lingüística? Por ejemplo, personas diferentes, oyentes, sordos, no importa. Cuando estas personas saben un idioma en común, que es el significado de las palabras, una gramática, vaya, dentro del lenguaje que se emplee en un grupo social. El orden que debe de estructurarse las palabras, por ejemplo, si hablamos del español, del inglés, del francés, de diferentes idiomas, cada uno en su lenguaje, internamente en ese lenguaje, en la escritura o en la manera de hablar, lleva una lingüística, un orden gramático. Entonces, también si hablamos de las manos, lleva un orden. Cualquier tipo de lenguaje, sea el lenguaje de señas mexicano, un lenguaje, un idioma, hablados, todos estos llevan una gramática. También hablando dentro del lenguaje de señas, lleva una gramática muy diferente al español. Hablando de la rama comunicativa, de la barrera comunicativa, existen 4 que se están eligiendo en esta competencia, que es la lingüística, la sociolingüística, pragmática y psicolingüística, que esa va más con la psicología o con el uso de la función del cerebro. También dentro del uso en un grupo social. La tercera que habíamos mencionado, que es la pragmática, por ejemplo, es el orden del español, cómo se expresa, cómo se capta una idea. Esos 3 puntos son muy importantes y muchas veces los sordos pues no lo sabemos. Y eso también lo abarca dentro de la lengua de señas, en el español, en cualquier idioma o lenguaje también se emplea. Pero pregúntale a un sordo si conoce este término, ya sea en lengua de señas o en el español, y no lo conoce. Necesita hacer una investigación más profunda. Yo tuve que hacer entrevistas con diferentes doctores y pude llegar a este término. Hablando de un sordo y del bilingüismo, pues puede aprender lengua de señas mexicana y el español al mismo tiempo. Yo hago una pregunta, por ejemplo, los sordos que su idioma natal como tal, ¿cuál es? ¿El español o la lengua de señas? Muchos ya lo saben, que primero es la lengua de señas mexicana. Ese debe de ser su idioma natural. Pero una explicación muy importante, y yo sé que hay algunos que no están de acuerdo, pero ya hay muchas investigaciones, muchas historias que explican lo mismo de otras personas, que inclusive algunos han escrito algunas de estas mismas bitácoras, que sí, su idioma natural debe de ser, como sordo, la lengua de señas mexicana. Veamos esta ilustración. Ahí se ve muy claro. Una persona ya sabe explicar respecto a los sordos y le llama a ver, perdón, siempre estás hablando. Por ejemplo, nosotros como sordos no nos vemos igual. Nos damos cuenta que lo que expresa esta imagen a cómo es el grupo social o en verdad como es un sordo sí es bastante contradictorio, sin embargo muchas veces así nos pintan. Recordemos que no debemos de generalizar. Con que una persona sorda tenga cierta capacidad de lenguaje, otro no quiere decir que pueda desarrollar más.
De nueva vez decimos que hay unos que sí pueden entender el lenguaje escrito. O sea, no todos somos iguales. Hay algunos que primero no aprenden a escribir, que aprenden a decir algunas palabras. Hay otros que sí aprenden primero la escritura. Regresando a la competencia lingüística, ¿cuál es la lengua materna? Y la segunda, que es una lengua extranjera o añadida. La lengua materna es la primera lengua que uno aprende, y la lengua extranjera o añadida es una segunda lengua que se aprende. Por ejemplo, yo, regresando a mi historia, muy concretamente, yo empecé a usar ¿cuál lenguaje? ¿Cuál lenguaje se adaptó primero a mí? Pues el español. Pero ¿cómo? Es imposible porque las barreras de la comunicación, no, esperen. Mi mamá, mi tía, ellos dos se les ocurrió la idea, por ejemplo, en la casa, pegaron diferentes cosas en diferentes cosas les pegaron las papeletas con sus nombres. De esta manera, pues yo lo veía y pues yo no sabía decir palabras, y a los 8 años ya empecé a oralizarme, ya podía escribir, ya fue mejorando mi aprendizaje y mi comunicación. Empecé a ver la estructura o la lingüística dentro del español, y no fue imposible para mí. Sin embargo, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque yo quise serme bilingüista, usando o haciendo uso de la lengua de señas mexicana. De esta manera empecé a aprender lengua de señas. En la preparatoria, cuando yo estudié, pues en la secundaria iba bien, pero en la prepa fue muy diferente. Mis calificaciones bajaron. ¿Por qué? Porque ahí no había quien me ayudara, nadie sabía lengua de señas. Entonces yo tuve que aprender a comunicarme de ambas maneras, con el español y con la lengua de señas. Yo iba a la escuela, estudiaba, y sí me equivocaba quizás muchas veces en mi escritura. Hice proyectos igual muy importantes, y algunos maestros sí pensaban que yo completamente pues no... que tenía un 50 y 50% de español y lengua de señas. Hay otros que se enfocan más a la lengua de señas y menos español. Hay otros que son al revés. Eso depende mucho de las costumbres y de la cultura que tenga cada uno y cada cual en su grupo social. De nueva vez en la escuela, pues igual había mucha confusión por palabras que yo no sabía, que no conocía. Mi grupo social, dentro de mi grupo social, lo que me ayudó bastante a aprender aprendizaje fueron los libros. Y aunque muchas veces no entendía, a mí no me importaba. Yo me esforzaba por aprender. Por eso, con el paso del tiempo, una persona sorda, conforme va haciendo su aprendizaje dentro del lenguaje o del uso de la lingüística, va mejorando y va quitando aquellos límites o aquellas barreras de comunicación. No. Hay muchos sordos que de igual manera no les interesa pues tener un bilingüismo como tal. Muchas veces se enfocan simplemente en su idioma natal, que es la lengua de señas, y se esfuerzan como en esa rama solamente. Pero no, falta más como ánimo, como motivación. Pero también de ellos mismos les falta ese entusiasmo para poder ser bilingüistas. Es decir, usar la lengua de señas y usar el español. Por ejemplo, yo sí estudié la universidad y no fue fácil. Sí fue muy difícil, en verdad, el estudio de la universidad, porque tuve que oralizarme y terminaba bastante exhausto. Mis maestros, ellos me daban la ayuda también, pero pues muchas veces era muy, muy concreta y no me importó. Yo seguía preguntando, seguía investigando, con algunos intérpretes me acercaba, pedía bastante auxilio. Y de esta manera pues pude superar más allá las barreras del lenguaje.
Esperen un momento, por favor. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí en el continente americano hay diccionarios, o se ha intentado hacer bueno, para mejorar la lengua de señas mexicana y el español. Sin embargo, falta más esa difusión. ¿Por qué? Porque, pues no, siempre se enseña en las escuelas, o sea, la enseñanza o el aprendizaje del español. Sin embargo, no se da una traducción a la lengua de señas, no hay diccionarios como tal, o hay intérpretes que, por ejemplo, a ver, permítanme. Ok, ok, concretamente, entonces, de mi investigación les voy a dar lo más relevante. Ok, ya la quité. Muy bien. Entonces, en concreto, respecto a toda esta investigación, la voy a explicar lo más concreto posible. Son dos puntos muy importantes, lo que es el bilingüismo y aparte el multibilingüismo. Esos dos puntos porque son importantes para un sordo. El bilingüismo, ustedes saben qué es, que es cuando una persona pues tiene conocimiento de dos idiomas, que es el idioma materno y otro más. Y el multibilingüismo, que quiere decir cuando se tiene un conocimiento más amplio de lenguas o de idiomas. Pero esperen, el bilingüismo muchas veces sí es suficiente para la comunicación o el lenguaje de una persona sordo, pero ya también se han hecho descubrimientos que es más importante mejorar. Por ejemplo, una persona sorda muchas veces no tiene el balance adecuado entre el español y la lengua de señas. Como tal, yo sí, por ejemplo, tengo un 50% y un 50%, y eso es muy importante por la sociedad en la que yo vivo, por las costumbres. Y ese balance lo llevo como tal tanto con personas oyentes en el español o la lengua de señas con los sordos. Pero hablando del multibilingüismo, por ejemplo, podemos aprender el español, la lengua de señas, el ASL, que es la lengua de señas americana, diferentes tipos de lengua de señas. Podemos aprender el idioma también y el inglés. Yo como tal, pues sé muy poquito del ASL. De inglés también sé muy poco. Lo veo y pues sí más o menos lo puedo traducir al español. El orden del inglés es más fácil, es más concreto. Y el español pues es un poco más complejo. Sí es un poco más tedioso aprenderlo para nosotros como sordos. Y el inglés pues sí es más claro, más explícito. Por ejemplo, un sordo puede aprender el inglés y de esa manera nuestro lenguaje pues pudiese ser más amplio. El inglés para una persona sorda pues nos ayuda bastante y fomentaría el multibilingüismo. El aprendizaje del ASL también es muy sencillo de aprender. La lengua de señas mexicana a veces también es muy compleja. Sin embargo, ya en Estados Unidos que ocupan el ASL o el inglés, ambos son muy sencillos. Y para una persona sorda, pues sí nos ayudaría bastante para fomentar el multibilingüismo y la comunicación, porque son más fáciles de comprender. Entonces, un sordo, por ejemplo, estando con el grupo social de un sordo, hablando de maestros, padres de familia, pues deben de ayudar para que esta persona que presenta la sordera, estas competencias lingüísticas, las pueda sobrepasar. Sea independiente que sea sordo profundo o independientemente del nivel de sordera, puede tener un aprendizaje, pero sí necesita muchas veces la ayuda. Hablando del bilingüismo, se le puede fomentar bastante a una persona sorda. Se puede tener un conocimiento de la lengua de señas y de español, se puede enfocar a ambas ramas. También hablando de la escritura, pero hay otra manera de bilingüismo. Por ejemplo, muchas veces los intérpretes también tienen que hacer el trabajo de lo que están en señas, traducirlo al español
o de señas, digo, perdón, o del español a lengua de señas. Eso también es un tipo de bilingüismo, pero es más complejo todavía. Es más amplia la gramática que se usa en un idioma que en otro. Entonces, para hacer una traducción entre estos dos es bastante difícil. Por ejemplo, podemos decir suben, o hay algunos que, por ejemplo, algunos intérpretes o maestros que empiezan a aprender señas y dicen yo voy a subir el elevador. Empiezan a estar deletreando. Y más fácil nosotros como sordos, pues no lo entendemos claro. Nosotros tenemos que usar a yo voy a subir el elevador. Así más concreto en dos movimientos se da a entender el mismo mensaje. No es necesario estar deletreando. Entonces sí es importante también que aquellos que se interesan en aprender la lengua de señas adentren más y más en cómo es la lingüística o la gramática de la lengua de señas, porque si no, no van a poder aprender bien. Así como es el esfuerzo de una persona sorda por ser bilingüe, también una persona oyente que está aprendiendo señas o que tiene el interés de aprenderlo, debe de adentrarse dentro de las dos culturas para que tenga una capacidad bastante amplia de comunicación. Hablando también de las telecomunicaciones, eso también nos ayudaría a fomentar bastante, o se puede ser un medio que podemos usar para el aprendizaje de un idioma, como es el caso de la lengua de señas o el español. Pero para el multilingüismo, esto sería muchísimo más provechoso, porque si aunamos el conocimiento que tienen ciertas personas con las telecomunicaciones, se ampliaría más y más este mismo conocimiento. Se abrirían las puertas para que los lenguajes se puedan aprender, para que no haya límites de aprender diferentes lenguajes. Y una persona sorda pues pueda, pues en este caso, si pasa a la universidad o alcanzar aquellos objetivos que tenga. Entonces el bilingüismo y el multilingüismo sí son muy importantes en la vida social de una persona sorda. Aquí en Yucatán sí hay algunas personas que ahorita pues van creciendo su interés. Hay algunos que se acaban la prepa, hay 10 sordos profesionistas, hay otros que solamente se interesan en aprender la lengua de señas, pero sí es importante que todos los sordos, y deberían de hacerlo, pues entre ellos mismos fomentarse esto que es el bilingüismo. Y ya para acabar, el multilingüismo o el bilingüismo, ambas pues son ramas de aprendizaje. Sin embargo, el multilingüismo es más grande que el bilingüismo, porque como pudimos haber dicho, es el aprendizaje de más lenguajes o de más idiomas. Es llegar a comprenderlos. Pero no solamente las palabras, sino también en emplearse dentro de la cultura, hablando psicológicamente, también eso implica ser multilingüista. Ahora, para acabar, para terminar ya la conferencia, vamos a explicar unos puntos muy breves. Por ejemplo, hablando de nuevo vez el bilingüismo, es cuando tienen el mismo conocimiento de lengua de señas y de español, en este caso estamos hablando de estos. Necesitamos tener el mismo interés por ambos, no darnos enfoque más en uno o más en otro, porque hay muchos, por ejemplo, que son sordos y les aburre el español, o muchos que son oyentes y les aburre las señas, y no debe de ser así. Como habíamos dicho, es empaparse o adentrarse más y más de la cultura. Por ejemplo, igual si quieren aprender el inglés, pues muchas veces se les olvida, y no debe de ser. Es lo mismo enfoque que le dan a su idioma natal, es el mismo enfoque que le tienen que dar a las demás. De esta manera se da un bilingüismo pues con mayor perfección. En mi experiencia he podido
captar diferentes puntos que son muy importantes hablando en el núcleo social. Por ejemplo, una persona sorda sí puede llegar a superarse, pero tiene que aprender pues las costumbres de su grupo social. En este caso son la escritura, los métodos de comunicación, el oralizarse, adentrarse más con las personas oyentes y buscar también bastante la ayuda de estas mismas. No hay que ser temerosos. Nosotros como personas sordas, pues hay que buscar amigos que nos ayuden. Y hay muchos oyentes que sí son muy buenos también ayudando o que tienen esa paciencia con una persona sorda. Y de esta manera nos favorecen bastante el aprendizaje. Y lo mismo, para una persona oyente que está interesada en aprender, un sordo tiene que ser de la misma manera. En todo el mundo, pues muchas veces hay falta de intérpretes también. Tiene que haber un poco más de integración. Falta más difusión también en la lengua de señas, porque de esta manera pues nosotros como sordos podemos alcanzar nuestros objetivos. Falta bastante cubrir las necesidades que tiene uno como persona sorda, faltan asociaciones, sí tenemos muchísimas necesidades, pero y todo eso mismo nos ayudaría para mejorar nuestro aprendizaje dentro del conocimiento y no quedarnos estancados en la comunicación, sino poder sobrepasar y de esta manera alcanzar lo que cada uno tiene como sueños o como meta. Recordemos que quizás algunos ven muy difícil aprender la universidad o poder pasar la universidad. Sin embargo, no es imposible. Hay sordos que sí han podido tener licenciatura, sí es muy difícil, pero es un trabajo bastante diario, es constante este mismo trabajo. Anteriormente, por ejemplo, no había internet y era más difícil buscar el significado de las palabras. Pero al hoy, pues las cosas han cambiado bastante porque el aprendizaje, pues ya es más claro. Por ejemplo, volvemos a decir, el uso del internet, ahí podemos buscar diferentes palabras, diferentes significados, podemos hacer investigaciones más profundas, videos, o sea, ya no hay tantos límites de comunicación. Eso favorece bastante para el bilingüismo o el multilingüismo en una persona sorda, porque ella puede investigar del inglés, la lengua de señas mexicana, la lengua de señas americana, lo que a uno le interese, pues ya tiene la ayuda a través del internet, inclusive hasta el orden de la lingüística, la gramática, todo eso ya es más fácil aprender. Entonces, eso es en mi experiencia les puedo compartir. Espero que a ustedes les haya gustado. Ha sido un poco profunda. Y pues igual me da mucho gusto compartir con ustedes lo que han sido mis conocimientos. Y repito que sí es muy importante que ustedes como sordos sí se puedan superar. Estos últimos puntos que se aclararon, también tenganlos presentes, piénsenlos, medítenlos. Y pues ya con esto daría por terminada lo que sería mi ponencia. Mi finalidad también es abrir un poco más aquellas asociaciones para que nos puedan auxiliar. Muchas veces igual ustedes como personas oyentes, pues igual nos pueden ofrecer esa misma ayuda. Debemos de tener más convivencia, tanto sordos como oyentes, y prestar un poco más de atención muchas veces también a las necesidades que tenemos nosotros. Recuerden que nuestro idioma también es diferente, entonces quienes estén interesados en aprenderlos, pues apréndanlo, no solamente que sea lo más básico, sino introduzcanse también en el grupo social de las personas sordas en la cultura. Una pregunta. ¿Cómo funcionan los conectores para los sordos? Sí, sí, sí. ¿Pero cuáles son los ¿Cómo conectores? funciona? Conectores. Donaji, ¿nos puedes ayudar? Donaji, ¿nos puedes ayudar a definir qué significa conector? ¿A qué te refieres con conector? Esta pregunta es específica para Donaji.
Don Allí menciona que en el lenguaje de señas mexicanas no se menciona que hay artículos. Precisamente. Igual como habíamos dicho, la lengua de señas mexicana y el español sí tienen diferencias. En este caso, en la lingüística, pues sí cambia en ese sentido de que no hay artículos. La lingüística del español sí es más larga, más compleja. Bueno, para nosotros sí es más larga, pero uno como que sabe, bueno, ya dentro de la lengua de señas sí es más concreta. Entonces, para que ustedes puedan enseñar a otra persona sorda, va a ser lo mismo. No tiene que ser un lenguaje tan amplio. ¿Por qué? Porque recordemos que sí en el español hay muchas diferencias a la lengua de señas. La lengua de señas es más concreta. La traducción es más concreta, es más sencilla. No debe de ser una explicación bastante larga en lengua de señas, para que de esta manera la persona sorda pues sí pueda aprender el español. Entonces, a veces sí es un problema eso, pero en el caso de inglés, poniéndolo por ejemplo, pues son más concretos también. Por ejemplo, poniendo la palabra there, en inglés nosotros sí la pudimos traducir bastante bien al español. Pero en el caso de la lengua de señas sí cambia bastante, sí se omiten los artículos. Entonces la enseñanza para una persona sorda debe de ser más concreta, en pocas palabras, no tiene que ser más larga. Por eso muchos sordos... ¿Fue otra pregunta esa? Sí, Don Allí Don Allí comenta que el problema es que al presentar un examen y este no está formulado adecuadamente, su hijo presenta problemas para su avance. Pero después viene una pregunta de Jorge Santiago. Que nos indica la estructura gramatical no es la misma que la lengua oral. René hace otra pregunta. ¿La estructura gramatical de español o de LSM? Para ti, Jorge. Jorge, especifica por favor esa pregunta. ¿La estructura gramatical de español o el lenguaje de señas mexicano? ¿Y si tú puedes? ¿De las preguntas? Al oralizar el lenguaje oralizado y la lengua de señas no son similares. Por ejemplo, hablando de la unidad gramatical, refiriéndonos al lenguaje, ahorita lo vamos a dejar aparte. Recordemos que muchas veces nuestro lenguaje hablando o el español puede ser bastante amplio. Sin embargo, en la lengua de señas es más concreto. Estos lenguajes no chocan. Sin embargo, una pregunta, sí se pueden usar los dos lenguajes al mismo tiempo. Por ejemplo, el español y el inglés se pueden usar al mismo tiempo. No se puede. Entonces es lo mismo, el español y la lengua de señas mexicana debe de tener igual esa separación, no se pueden usar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la gramática ahí chocaría. Entonces se debe de ordenar al momento de traducir o de interpretar a la lengua de señas mexicana,
y al momento de usar el español. Sí tiene bastante diferencia en la gramática. Dile, dile que me preguntes. Dime si preguntas. ¿Alguien tiene más preguntas para que las pueda responder con gusto? Vamos, ánimo. Todavía hay un poco de tiempo. Quien guste. ¿Conoces la experiencia de comunidades yucatecas que son trilingües? Bueno, la pregunta de Fabiola. Yo he sido coordinador también de algunos grupos de maestros que sí tienen 3 lenguas, pero también a veces es problema en el momento de la ayuda. Falta progresar también un poco más. Muchas veces los maestros no enseñan bien. Por eso se tiene que despertar más respecto al conocimiento de cada una de estas lenguas. Porque muchas veces su lengua o el lenguaje como tal se queda estancada. Entonces necesitamos buscar diferentes maneras de enseñar, de mejorar la enseñanza, y más hablando de una persona sorda. Si el bilingüismo muchas veces es difícil, el trilingüismo es todavía más. Pero ese problema, muchos maestros pues pueden chocar cuando están usando estos lenguajes. Entonces necesitan ampliarse un poco más su conocimiento. Otra pregunta de... María Pineda. De esta lado. Hay veces que hay desnivel, ustedes deben de conocer la estructura, cuáles las competencias dentro de la rama lingüística, cuáles son las que hacen falta. Por ejemplo, hablando de un niño que sí sabe señas, no es necesario que se le dé enseñanza más profunda respecto a la gramática. Esa enseñanza debe de ser dada de la misma manera a un niño en el español, pero de formas diferentes. ¿Por qué? Porque su manera de captar es a través de los ojos. Entonces sí tiene que buscar nuevos métodos o métodos más eficaces para que de esta manera pues puedan comprender, y se debe de hacer una evaluación respecto al lenguaje o al conocimiento que se va obteniendo para que de esta manera se pueda progresar más en caso de que en alguno de estos haga falta. Entonces la enseñanza aún falta bastante por mejorar. Hay alumnos sordos que no aprenden de la misma manera. Recordemos que todos somos de diferente nivel. Otra pregunta de María Pineda. ¿Cómo explico los conectores y preposiciones en LSM, perdón? Bueno, recuerden que los artículos, las preposiciones, todas estas no se ocupan en la lengua de señas. Pero al momento de explicarlas, bueno, un ejemplo, por ejemplo, en español y la lengua de señas, vamos a ponerlos así. Las preposiciones, los artículos, en español sí están bien concretos cuando se está dando a entender una oración. Y se enlaza un texto y se puede llegar a comprender una idea en general, pero muy diferente. Muchas veces algunos chocan cuando se traducen a la lengua de señas mexicana o se interpretan a la lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Porque sí se pueden usar en la lengua de señas. Por ejemplo, las, todo ese tipo de artículos sí se pueden emplear. Pero muchas veces pues no quedan entendidos o no quedan claros. Una persona sorda sí se puede llegar a confundir
Entonces sí es importante de nueva vez separar la gramática de la lengua de señas de la de español. No se puede estar interpretando palabra por palabra, sí es muy importante, porque hay algunos sordos que sí, por ejemplo, yo recuerdo antes cuando tuve algunos alumnos, que por ejemplo que sí decían que dentro de la lengua de señas sí había artículos, le digo, sí, sí están, o ya se han descubierto, ya están, pero al momento de traducir pues no queda bien empleada una idea, se puede malformar, entonces hay que tener mucho cuidado en esta manera de emplear. Nayeli pregunta, René, buenas tardes. Si un joven sordo egresado de una telesecundaria no sabe LSM ni español, leer ni escribir, sin embargo desea continuar con sus estudios, ¿se le debe enseñar LSM y español al mismo tiempo? Sí, ¿por qué? Bueno, hay muchos sordos que ya han acabado su primaria, ya han acabado la secundaria, han acabado la preparatoria, pero pues hay algunos que inclusive siguen escribiendo de una manera pues mal, hablando en el español. Sin embargo, cuando un sordo se empieza a oralizar, pues empieza también o debe de empezar a hacer investigaciones, porque muchas veces no van a recibir la ayuda de los maestros hablando del español. Entonces, cuando no nos ayudan a ver la estructura o cuando esos maestros no se adentran en la cultura sorda, pues eso impide que nuestro conocimiento pues vaya más rápido, más fugaz. Nuestro aprendizaje se va haciendo más concreto, más lento. Entonces, llegamos a cometer bastantes errores al momento de traducir. Pero una persona sorda, pues a través de estos errores tiene que ir aprendiendo y más adentrarse en el español. Por ejemplo, mi mamá, ella me enseñaba a estar escribiendo con el diccionario. Bueno, esa es mi historia. Con el diccionario no importa, yo escribía y iba escribiendo mal, y mi mamá igual me iba tachando lo que estaba mal. Con la pluma roja me iba tachando lo que estaba mal y yo veía y pues ya comprendía, empezaba a ver cuál era el orden. Entonces día tras día pues iba haciendo estas correcciones y así me iba dando cuenta de lo que eran mis errores y aprendía. Entonces sí es bastante la corrección para una persona sorda, para que de esta manera pues también al acabar primaria, secundaria, prepa, cualquier escolaridad, pues puedan acabarlo, pero también que vaya progresando su manera de oralizarse, inclusive hasta la universidad. Muchas veces no es posible cargar o tener como acompañante un intérprete. Si tuviera un intérprete, pues sería más rápido el aprendizaje, pero muchas veces no es posible. Entonces una persona sorda pues no se debe de quedar con las dudas y también adentrarse más y más, igual estando en la universidad, adentrarse en el conocimiento del español, en el aprendizaje del español, así como se interesó por aprender señas, también tiene que ser en el español. Sí es muy importante que aprenda los dos, que se haga bilingüista, que se adentre y que siga aprendiendo el español de nueva vez, como pude haberlo dicho, así como aprendió la lengua de señas, que igual se adentra el español, es muy importante para una persona sorda, para que de esta manera favorezca sus competencias y en un futuro pues pueda progresar. Otra pregunta. Omar Zamudio pregunta, ¿sabes la principal razón por la que una persona que lleva un buen avance en sus estudios, preparatoria o universidad, se desmotiva y los abandona? Ok. Bueno, ¿cuál es la razón? Bueno, ya con el paso del tiempo, por ejemplo, si se adentran a la universidad, muchas veces llegan a renunciar. Y sí es cierto, yo tuve esa experiencia. Yo también lo testifiqué. Por ejemplo, tenía algunos amigos que estaban estudiando conmigo y los veía que sí. Pero ¿cuál es la razón principal? Bueno, que en el grupo social, pues muchas veces ellos mismos los tachan de cobardes o ellos mismos piensan que sí son cobardes. Falta más ánimo, más estímulo para que de esa manera pues ellos puedan superarse. Un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando un sordo se intenta de meter en el deporte, se intenta hacer costumbre irse a fiestas, de paseo con los amigos, ¿qué pasa? Pues su aprendizaje también muchas veces se ve dañado. ¿Por qué? Porque su motivación se está yendo o se está desfalcando hacia otros puntos. Entonces falta estímulo más para los estudios. En este caso, si hablamos de la universidad, hay materias que sí son muy difíciles. Entonces, en primer semestre, cuando se empieza a estar estudiando,
pues empieza a ser ligero. En segundo va siendo más pesado. Tercero va siendo más y más difícil. O sea, conforme uno va progresando grado, va siendo más difícil y por eso muchos renuncian. Y más al ver que no hay la ayuda, por eso muchos se dan por vencidos y renuncian, rechazan los estudios. En el caso de mi familia, pues mi mamá siempre estuvo detrás de mí, siempre me estuvo apoyando y me decía que yo podía y a regañadientes, pero sí pude. Y aunque yo muchas veces me quería dar por vencido, no, mi mamá me estimulaba, me daba mucho ese ánimo para que de esta manera pues yo sí pudiera continuar. Pero sí depende mucho también del núcleo social en el que uno como sordo se adentre y el ánimo que reciba para que de esta manera podamos seguir esforzándonos para el futuro. Otra pregunta. Mi alumno es hipocáusico y su familia quiere que aprenda lenguaje de señas. Tenemos la lengua de señas mexicanas y mencionaban el inglés. Mi pregunta es si existe una lengua de señas universal, es decir, que una seña signifique lo mismo aquí, en México y en otro país. Sí, en un lenguaje de señas universal, pero falta que sea más natural. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, comida, bebida, dormir. Eso sí se ocupa en cualquier parte del mundo, en cualquier país donde se crucen con una persona sorda se puede ocupar, pero cada país tiene diferentes señas. Por ejemplo, esto, que es palabras. Por ejemplo, si hablamos teoría, escuela, mantenimiento, o sea, son diferentes señas que se ocupan aquí, pero universalmente, pues hay palabras que no existen, hay palabras que son más suaves, entonces sí sería, imposible una comunicación muy clara usando una lengua de señas universal, por lo mismo de que cada objeto en cada país tiene diferente uso de señas. Los sordos no se confunden muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo vemos, nos conectamos. Ah, perdón. Por ejemplo, al encontrarse un sordo de Estados Unidos con uno que es aquí de México, pues allá ocupan el inglés. Entonces, al deletrear una palabra, nosotros lo vemos y el abecedario hasta puede ser diferente, es diferente. Entonces, no nos queda completa una unidad como tal. Podemos tener comunicación, pero pues sí, no es muy clara. Sería muy concreta las ideas que expresaríamos. ¿Ya pasó el tiempo o continuamos? El tiempo ya se pasó, pero finalmente ustedes lo deciden. Tú decides. Si quieren continuar, con mucho gusto, por mí no hay problema. Bueno, muchas gracias por prestar atención a la ponencia. En verdad estuvo muy interesante, principalmente para los sordos que lo pudieron ver. Sobre la cultura sorda, pues también se explicó bastante y hemos obtenido algunos puntos para los que están estudiando universidad. Entonces les damos muchas gracias por su atención. Tenemos una pregunta de Ana Lilia. No sé si haya oportunidad. No sé. ¿Sí? Ana Lilia menciona que mi hijo es sordo, fue implantado a los 10 años. Sí ha logrado hablar y tiene 2 años que él aprendió el lenguaje de señas. Él ya casi cumple 21 años y acaba de entrar a la prepa. Él tiene muchas ganas de seguir, pero al mismo tiempo se desanima por su edad y dice que está muy difícil. Él está viendo y me pregunta sus edades. Para él es muy importante la edad. Yo quiero compartir un consejo muy importante. No sé si sea su mamá, o bueno, principalmente la mamá, que tiene una responsabilidad muy importante. ¿Por qué? Porque como pude haber dicho, hace falta mucho el ánimo. No importa la edad. No importa la edad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo empecé a estudiar, bueno, hay muchos que empiezan a estudiar, perdón, la abogacía, y en la primera clase, pues, ven que son diferentes, edades. Cuando yo empecé a estudiar, de igual manera me pasó lo mismo. Vi que eran personas de diferentes edades. Entonces, a esta persona es muy importante que se le dé el ánimo independientemente de su edad para que pueda seguir hablando y pues despierte más sus sentimientos, que alcance lo que en verdad está queriendo lograr. Recuerden que es muy importante su núcleo social.
que se le dé bastante el ánimo para que de esta manera se pueda superar. Necesita tener quizás un poco más de convivencia con personas sordas, pero que también sean positivas. De esta manera, pues iba a poder superarse. Pero sí es muy importante que los que estén alrededor de él, pues le den ese ánimo, busquen la ayuda como tal, o que él busque la ayuda como tal, él siendo sordo, pues que busque amigos. Por ejemplo, yo tengo aquí amigos en Yucatán que me ayudan a estudiar, me ayudaron a superar, a alcanzar mi doctorado, y poco a poquito yo acabé. Entonces soy el segundo sordo en la nación que sí se le entrega un cargo bastante importante. Hay muchos que no llegan a entrar a la universidad y por los ataques muchas veces ellos renuncian a los ataques que reciben de la demás gente. Pero no, en verdad sí es muy importante que le den el ánimo. Su grupo social tiene mucha responsabilidad y mucha importancia en este sentido, para que no decaiga, que no renuncie tan fácil de sus estudios. Presten atención a lo que son sus necesidades concretamente. Bueno, y pues muchas gracias. Es importante invitarlos al próximo seminario el 28 de septiembre a las 4 de la tarde. Nos acompañará la bióloga Fabiola Huesca Hernández y el tema será sorderas hereditarias. ¿Cuándo es? El próximo 28 de septiembre a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias, René. Gracias, Jorge. Gracias, Uriel.